Fate Zero es de las obras más polémicas que me ha tocado ver, más que nada porque en la plataforma uno encuentra desde chupadas de bolas olímpicas, como que es perfecto, hasta las opiniones más aberrantes, como decir que Saber está hecha para pajearte cuando estaba más vestida y tapada que una mujer islámica. Sin duda un montón de tonterías se dicen al respecto, pero que hoy intentaremos tratar de una forma menos estúpida. Lo primero que decir es que la música y la animación son excelentes. Las pistas musicales compuestas por Yuki Kajiura son magistrales, destacando enormemente algunos temas como Point Zero, The Battle is So Strong, pistas excelentes que crean momentos épicos, como el primer uso de Excalibur. En general la música destaca mucho por ser piezas orquestales con muy buena percusión y algunos coros espectaculares donde encajan perfectamente voces masculinas y femeninas. Y las pistas de acción tienen un toque más de rock, para dar energía a los combates. También hay un tema de Irisville, el cual tiene un aire a música de folclore europeo que queda muy bien. La queja más tonta que escuche respecto a la música, es que todas las pistas de Kajiura suenan igual, lo cual no tiene sentido, ya que Fate Zero tiene un tono muy distinto en música incluso con Heaven's Fields, ya ni se diga con sus otros animes. En la animación también es impecable, el color es ideal para una serie de temática oscura y trágica, los movimientos son siempre muy fluidos, teniendo unas coreografías sumamente dinámicas y unos efectos especiales perfectos. La prueba más fidedigna de esto, es que habiendo visto la serie en septiembre de 2024, el trabajo técnico es igual o mejor que varios animes actuales. Siendo el único detalle, que el CGI en la aparición de Berserker se ve algo raro, no es horrible como otros, pero sí desencaja un poco. Una queja bastante patética y sin sentido que viene sobre todo de elitistas, es que se quejan de que los efectos especiales no dejan ver la pantalla usando de ejemplo un combate de Saber con Lancer, cuyo combate no presenta estas características, ya que las chispas se producen en el momento de contacto de las armas y dichas chispas no tapan toda la pantalla, pudiendo verse bien los movimientos de la coreografía. Y obviamente la tan esperada pelea entre Kiritsugu y Kirei fue espectacular en términos de música y coreografía, solo siendo algo criticable la duración, demostrando que la serie en lo que viene a ser el trabajo técnico está muy bien. Pero ¿qué hay de lo demás? ¿Será tan bueno o tan malo como se dice? Veámoslo poco a poco. Fate Zero es una precuela, y como tal tiene algunos problemas de continuidad. En un Limited Blade Words, cualquier mención a la batalla final de Saber con Gilgamesh no es mencionada, pues brilla por su ausencia este asunto, mientras que en Heaven's Fields se menciona la batalla, quién fue el máster de Saber e incluso el vínculo con los Ainsver, sintiéndose rara la continuidad. O el hecho que Saber en un Limited Blade Wars no mencione el haber estado en esa casa, ya que en Zero vemos cómo convivió con Irisville bastante en dicha casa, o que tampoco diga nada cuando ve a la Loli que es igual de su antigua amiga. Peor o que Saber no presente trauma luego de que se retiró maldiciendo en la última guerra y su espíritu volvió al sitio miserable de su fracaso como rey. Podría dejar pasar estos problemas de continuidad, si no fuera porque algunas explicaciones del mismo Zero se dan en entregas posteriores. ¿Cómo entender lo del Grial corrupto por ejemplo? Si bien el Angramayu es mencionado en el penúltimo capítulo de la serie, recién hay una explicación acerca de la mención al Angramayu en la ruta de Sakura, dependiendo prácticamente de que el público sea experto en zoroastrismo para hacerse una idea de qué está pasando. Otra acusación con la que no estoy de acuerdo, es que se trata a Fate Zero de ser edgy. Ya saben, esas típicas series basuras que terminan dando risa. Y generalmente se ocupan dos ejemplos, Caster y su máster, una pareja de psicópatas. Y que la serie es muy trágica siendo puro nihilismo y pensamientos negativos. Analicemos estas apreciaciones para ver cuánta veracidad realmente poseen. Como tal que es edgy, esta definición viene a referirse a historias o personajes que intentan ser oscuros, fallando en dicho propósito y cayendo en la ridiculez más absoluta. Siendo ejemplos de series oscuras, Berserk o el manga de homúnculos y de edgy ejemplos como Akamegaki no Mahou Shoujo Site. Con Fate Zero, es cierto que tenemos dos personajes los cuales matan niños, sin una razón profunda de por medio. Sin embargo, llamar a una serie edgy por eso es una concepción errada. Ya para empezar, Caster es la representación de Gil de Reis, un compañero de Juana de Arco, que cayó en la locura en la vida real, llegando a secuestrar y eliminar infantes.
Un Servant basado en hechos reales. Mientras que el Máster es un psicópata, un enfermo mental como pueden existir perfectamente en la vida real, como serían casos como Jeffrey Dahmer, Jack el Destripador o Ted Bundy. Lo que se puede criticar del Máster de Caster, es que es un personaje unidimensional, cuya característica principal es ser un sádico y deseo a pedir al Grial es seguir haciendo sus asquerosidades. Pero unidimensionalidad no es igual a Edley, ya que los actos cuestionables que hacen no dan risa ni cringe, solo repulsión y cuyas escenas crueles sí pueden tomarse en serio. Edley es una estupidez, mas no una falta de super ultra mega profundidad y complejidad, como usan los detractores de Fate. La explicación del por qué el Grial permite la invocación de un psicópata y que un Máster también lo sea, es por la corrupción del Santo Grial, por medio del Angra Mainyu. El único problema de esto, como dije anteriormente, es que Angra Mainyu solo es mencionado en la ruta Fate Stay Night Feavens Fields, también conocida como la ruta de Sakura, por lo que si solo optas por ver Fate Zero, te quedará esta duda. Por lo que decir que Zero es totalmente independiente y no necesitas ver lo demás, sería una falacia, porque incluso la presencia de Sakura y Rin en esta serie, es prepararlas para lo que serán en sus respectivas rutas. Sobre lo trágico, obviamente lo será, es una guerra, aún así trata de tocarse otros temas que hagan más equilibrada la cosa, como el honor, por parte de Lancer y Saber. La muy bien lograda relación de maestro y servante entre Waver e Iskander, donde el primero logra madurar y aprender muchísimo del segundo. E incluso pese a lo cuestionable que es Kiritsugu, sus intenciones al menos son hacer el bien y salvar la mayor cantidad de vidas, por eso es valioso su momento final, donde tras creer que lo perdió todo, recupera algo de esperanza al ver que logró salvar a una persona en el incendio de Fuyuki. Aunque claro, la tendencia hasta lo trágico y la negatividad son mayores. Lo de nihilista ya es una acusación estúpida. Ya que la serie jamás ha tirado por el rollo de que nada tiene sentido. Se enfoca más en perspectivas de vida, castigando a los que se equivocan en sus acciones. Un problema que sí he llegado a ver en la serie, es el infodum, en español, la exageración de información que hay en pantalla. El anime debería empezar con una alerta de mucho texto, ya que la cantidad de información es bastante y puede saturar al espectador o hacer que la serie se sienta muy pesada. Otra queja muy tonta que vi por ahí, es porque Kiritsugu no salvó a Maya con el avalón. Para empezar, la herida de Maya era mortal, ignorando además el hecho de que para que el avalón funcione a la máxima potencia tiene que haber un contrato de por medio. De lo contrario funciona de una forma inferior, como es el caso de Irisville, donde para que el avalón fuera eficaz Saber tenía que estar cerca de la homúnculo. Y en la muerte de Maya, Saber estaba persiguiendo al falso Raider. Si bien el infodum es un error y algo que pudo mejorar la dirección, la gente se suele quejar de tonterías, pues el mucho texto es algo constante en toda la serie, pero se quejan de una escena en particular lo cual no tiene sentido. Hablo de la escena inicial, donde rodean a Kirei y mencionan esto como error. Cuando el contexto de dicha escena, es explicarle a Kirei el cual no tiene relación con el mundo de la magia que ha sido elegido por el Grial. Y junto con explicarle reglas básicas mencionarle cuál es el plan de la iglesia junto a la familia Tosaka. Que lo estén rodeando mientras caminan, solo refuerza la idea, de que en ese momento es un peón que no tiene escapatoria del plan. De hecho que Assassin sea el servant de Kotomine Kirei en ese momento, solo refuerza más este punto. Otro error bastante obvio, es que no tiene sentido que la guerra del Santo Grial se mantenga en secreto, digo en el final de la primera temporada apareció un monstruo gigante, que la gente vio con sus propios ojos, e incluso enviaron 2 aviones caza, a pelear contra ese monstruo, ante tal daño a la ciudad. Obvio desorden público y manifestación ante el público, el secreto es simplemente inverosímil. Otro detalle, es que se supone que la batalla es en Fuyuki, no sería una buena estrategia, llegar a última hora, para esperar que los demás pelotudos se eliminen entre ellos y solo ganarle al que sobreviva estando en las últimas. No sé por qué nadie pensó en esta estrategia tan tramposa, cuando en esta guerra casi todos los equipos hicieron actos sumamente bajos para obtener una victoria. Lo otro que tiene aún menos sentido, es que pongan de juez a un humano normal, siendo la iglesia un punto neutral, claro, no es como si pudieran atacar la iglesia y robarse los hechizos de comando. Tal como pasó cuando mataron al padre de Kirei, es como tener un tesoro y dejarlo al aire libre. En ese sentido invocar un Servant clase ruler como juez, era una idea más segura, al menos en teoría. Pero bueno, se habla mucho de que esta serie solo tiene una pareja de Servant buenos, haciendo referencia a Gaiber e Iskander, veamos qué tan cierto es esto. Analizando a todos los presentes, Caster y el otro psicópata, por lejos la peor pareja, ya que son solo 2 psicópatas, sin mucho contenido que aportar, más que disfrutar el momento de su eliminación.
Además de sacarme un par de risas cuando el boludo de Caster confundió a Seiber con Juana de Arco. En sí, su aporte es muy pobre a la historia y solo están ahí por la corrupción del Grial. ¿Qué esperaban? Una cosa es que no hagan la obra Edgy y otra es que no sean una basura de personaje ambos. Tokiomi junto a Gilgamesh claramente terminó siendo una pareja disfuncional, ya que Gilgamesh es el rey más egocéntrico y arrogante habido y por haber, que tiene una capacidad de sorpresa increíble, ya que a ratos parece un caballero, elegante y honrado, pero al que no sea digno no duda en meterle una puñalada. Él cree que todo le pertenece y como rey original, todos los tesoros son suyos, incluido el Grial, tesoro el cual solo está recuperando, ya que le pertenece. Su palabra es ley, notándose en especial lo fácil que es hacerlo enojar cuando no le obedecen, como en el caso de Berserker. Para sorpresa de nadie, desprecia también a los otros reyes, quienes no los considera tan aptos como él, y también a los humanos mestizos. Gilgamesh se pone bastante basadito, ya que le molesta el estado actual de la humanidad, ya que los ve faltos de propósito, ambición de grandeza y rendidos ante los placeres mundanos, siendo muy vacíos para su gusto. Además Gilgamesh es bastante manipulador, astuto y bueno para comprender la mentalidad humana, de esta forma logra despertar el potencial de Kotomine Kirei, siendo Gilgamesh mucho más que solo poder, a diferencia de su versión de Stray Knight que vale callampa. Tokiomi por otra parte es un manipulador, mentiroso y un pésimo padre, pese a ser un gran mago, junto a su esposa eligió respetar una tradición injusta y arruinaron la vida de su hija Sakura. También planeó manipular a Kirei como un peón, jugada que le terminó saliendo mal y pago con su vida por esto. Para Gilgamesh un adulador barato como Tokiomi no es alguien interesante, es muy aburrido, sus tácticas de persuasión y hacer planes pendejos no va con su estilo. Mientras que alguien misterioso, que guarda una pasión en su interior como Kirei, sí parece una opción más viable. El destino miserable de Tokiomi Tosaka, es algo que se ganó a pulso, dejando de lado una parte de su familia por la hechicería y habiendo traicionado a Kirei por una alianza innecesaria. Además de jugarle albergas con Gilgamesh, siendo esta pareja mala, pero necesaria para trama y para construir un equipo mejor y más peligroso. Seiber con Kiritsugu, muchos dicen que esta pareja es un desastre porque no están nunca juntos y son opuestos, cuando es precisamente ese el chiste. De hecho para que Seiber tenga compañía, es que está todo el tiempo junto a Irisville, con quien sí tiene un lazo más allá de ser simplemente quien le da órdenes. Y en cuanto a su relación con Emiya Kiritsugu, son opuestos en su forma de pensar y actuar, llevando esto como resultado, que haya situaciones de total choque, como fue el fatal desenlace de Lancer, donde Seiber solo quería un duelo honorable, mientras Kiritsugu manipuló y amenazó al máster de Lancer tomando a su esposa como rehén, para hacer que Lancer se quite la vida, arruinando dicho duelo, y para más remate Kiritsugu miente y termina matando a ambos máster de todas formas, llevando a una confrontación, donde Kiritsugu sale mejor parado, ya que, pese a ser algo poco honorable lo que hizo, están en una guerra y en una guerra todo se vale, y aunque mates con honor, sigues quitando vidas de todas formas. Siendo esta una de las tantas papeadas intelectuales y filosóficas que recibiría Seiber. Kirei y Assassin en un inicio mantienen también una idea muy fija, ser un peón sacrificable y manipulable, siendo Assassin sacrificado en más de una ocasión. Y Kirei por parte de Tokiomi lo mismo. Iskandar y Geiber, sin duda la mejor pareja, resaltando superficialmente, que son los que tienen mejores y variadas interacciones, ya que son por lejos, los cuales son mostrados en su vida cotidiana y con momentos relajados, además de tener momentos muy cómicos y sobre todo reflexivos. Habiendo además una interesante diferencia, el rey de los conquistadores, alguien valiente, junto a un mocoso cobarde e inseguro, situación ideal para que el primero con su influencia ayude a desarrollar al segundo y que esta sea una experiencia enriquecedora. Iskander por su parte demostrando grandes características de subversión histórica, por ejemplo él se adapta a las costumbres de esta época, incluida la ropa, similar a su yo histórico, donde él no aplastaba la cultura de los conquistados, sino que la respetaba. Además de tener claras las cosas, que es un rey y cuáles son las consecuencias de esto. Él sabe que un rey puede caer en la crueldad al morir por sus ambiciones, a diferencia de Seiber que en su moralismo no salva a nadie. Un gran rey, ya que es el quien motivara y llevara a la grandeza a su gente, como consecuencia de haberlo legitimado, pero siempre teniendo claro que muchos morirán por esta causa, sin caer en contradicciones. Su meta además, es reencarnar como humano, para volver a conquistar el mundo, ya que para él solo así la experiencia vale la pena. Resaltando incluso que la experiencia, la aventura y la emoción es incluso más importante que la meta en sí.
Un gran dúo y cuya caída de Iskandar fue de lejos la más memorable y triste de la serie. Berserker junto a Kariya, este dúo es brutal y está enfocado claramente en el descenso a la locura y la desesperación. Berserker es consecuencia directa de las malas elecciones y errores de Saber, al nunca haberle dado un castigo adecuado que le hiciera expiar sus pecados. Mientras el caso de Kariya es igual de trágico, él renunció a haber sido mago por parte de los Matou, ya que le parecían asquerosas las prácticas de Shouken, bueno a cualquiera le parecería asqueroso eso, incluso renunció a la mujer que éste amaba, para no caer en la trampa de Shouken Matou, y cuando volvió por ella fue muy tarde, ya que estaba casada con el pelotudo de Tokioni, incluso llegando a tener 2 hijas con este weón, la cual por tradiciones estúpidas, cede a una de sus hijas la pequeña Sakura, a la familia Matou, la cual sufre día a día abusos para convertirla en la hechicera más fuerte. Kariya intentando salvarlas, por el amor que tiene hacia la madre de Sakura, decide tomar su lugar, sometiéndose a la tortura de los gusanos, arruinando en un inicio su cuerpo y peor aún, arruinando su mente a largo plazo, comenzando un lento espiral de decadencia, cuyo descenso a la locura, fue haber intentado ayudar a toda costa, incluida su destrucción mental, llenando de paso, de resentimiento hacia Tokioni, creyendo que eliminándolo este recuperaría lo que consideraba su familia, a pesar de que nunca fue suya, si bien tuvo buenos sentimientos y emociones al inicio, estas irían pudriéndose y tomando un tinte oscuro, volviéndose una obsesión. Ya el remate de esto, fue cuando tras el asesinato de Tokioni, por idea de Gilgamesh, se inculpó de este asesinato a Kariya, creando un escenario perfecto para que la mujer de Tokioni viera y culpara a Kariya de todo, el cual simplemente después de aguantar tanta mierda explotó, habiendo perdido toda su meta, felicidad y objetivo, termina intentando eliminar a la mujer que ama, en un acto de desesperación y locura, terminando en la miseria más absoluta, al no haber podido salvar a nadie, siendo el peor villano a ojos de su ex amada. Y dejando para el final, los personajes más importantes de dicha obra. Saber Arturia, no les voy a mentir, es un mal personaje, principalmente porque no está hecho para el cargo que ocupa. Saber es una persona que está totalmente anclada al pasado, pensando en cómo cambiar las cosas y que se siente una especie de heroína la cual cree que todo es su culpa, porque todo está bajo su control. A primera vista los ideales de Saber pueden verse como nobles, salvar a su reino de la caída, ¿qué podría tener de malo esto? Pues lo ideales y también infantiles. Es por ello que es totalmente humillada en el banquete de reyes. Me explico, Saber o Arturia, peca de ser tan pero tan egocéntrica, que creer el cambio de sus acciones cambiaría el curso de la historia, lo que también indica nula confianza en su gente. Ella al creer que es la única culpable, tacha de forma no intencional a sus camaradas y subordinados de inútiles, carentes de decisión o responsabilidad. Este es el problema de querer hacerlo todo, dejar a los demás invisibilidades y quitándoles la capacidad de tan siquiera equivocarse, al fin y al cabo uno es responsable de sus acciones, a quien apoyar y qué causa luchar, no es solo culpa del líder. Esto es algo que sí comprendieron tanto Iskander como Gilgamesh. Por otro lado, el deseo posesivo de Saber de hacerlo todo sola, es tan irreal e irracional, que en efecto necesita un artefacto mágico como lo sería el Santo Grial, para poder llevar a cabo este deseo. Su ideal mal de lo mismo, su idea de un rey justo, sin ambiciones suena muy bonito en papel, pero no es lo que se necesita a la hora de ejercer el poder político, esto más que demostrado en la obra, cuando su falta de fuerza al no castigar a Lancelot fue lo que le condujo a la locura. Los ideales de Saber concuerdan mucho mejor con los de un caballero. Y hubiera sido un gran caballero, ya que se nota que jamás estuvo lista para gobernar y es este hecho lo que hasta el final de la obra le pesa sobre sus hombros, siendo Arturia, humillada ideológicamente, como gobernante y también en batalla. El mayor problema con el personaje, es que quitando sus ideales, solo nos queda una chica honrada, siendo bastante simple, ya que su ideal fue pisoteado y refutado, quedándonos un mal personaje que en esta obra al menos, no tiene un desarrollo o algo que mínimamente la redima. Quedando en la miseria en todo aspecto. Kotomine Kirei, es uno de los mejores personajes de la obra, como describí anteriormente, este asesino, es una persona bastante introvertida, que demuestra en un inicio estar muerto por dentro, no disfruta los placeres mundanos, solo obedece órdenes de externos sin cuestionarse mucho. Todo eso hasta que comienza a conocer a Gilgamesh y conversar con él, lo primero que podemos notar al igual que Gilgamesh, es el hecho de que Kirei muestra interés sobre Emiya Kiritsugu, ambos fríos, ambos asesinos, ambos por distintos motivos hacen el trabajo sucio y están dispuestos a todo, siendo una rivalidad creada sin haberse visto, solo en base a las hazañas y la información que tienen el uno del otro.
A cierto punto, parece incluso desarrollar una obsesión por Kiritsugu, por las cosas que tiene en común, pero también con una gran envidia de que él sí tenga seres queridos y con ganas de arrebatárselos. Gracias a sus conversaciones con Gilgamesh, el personaje empieza a explorar mucho mejor sus pensamientos, emociones, a descubrir finalmente qué es lo que le hace feliz. ¿Alguna vez escucharon la frase, las calladitas son las peores? Pues en este caso aplica con Kirei. Lo que le hace feliz y causa placer no es lo que al resto de personas es daña física y psicológicamente a los demás, descubriendo el placer de la traición, al apuñalar con un regalo o al mismo Tokiomi. También con su padre, cuya muerte parece disfrutar, ya que solo le interesaban los hechizos de comando que éste le dejó. O peor, disfrutando y deleitándose con la tragedia de Kariya, fascinado por la locura que éste presenta al haberlo perdido todo. Lo mismo con Kiritsugu, habiendo disfrutado quitarle a Maiya y matado con sus propias manos a Irisville. Incluso en sus últimos momentos, se complementa bastante bien con el Grial corrupto, por la naturaleza llena de odio de Kirei, deseando el fin de la humanidad. Y tras ver la destrucción de Fuyuki, queda bastante satisfecho con el paisaje. Un máster como él, reservado e impredecible en efecto, resultó el ser más peligroso de toda la guerra y el verdadero obstáculo a vencer. Por otro lado, Emiya Kiritsugu es alguien dispuesto a todo con tal de cumplir sus objetivos, a tal punto que la serie al final lo escupe en la cara por sus acciones. Kiritsugu soñaba con ser un héroe, pero tanto su vida, como sus métodos lo llevaron a convertirse en una especie de antihéroe, donde la primer gran tragedia fue la muerte de las personas de su pueblo a manos de su padre, el cual el mismo Kiritsugu no dudó en matar. Siendo para algunos algo exagerado, mientras que para mí es coherente por lo extremista y consistente del personaje a lo largo de la obra. Kiritsugu está bastante muerto por dentro, eliminando escorias de la sociedad con el fin de intentar salvar el máximo número de personas posibles. Teniendo valores invertidos de lo que sería una persona normal, para nosotros lo más importante es la familia, luego los amigos, después vecinos, luego conocidos y así sucesivamente. Para Kiritsugu lo importante es el número de personas salvadas, incluso si tiene que abandonar a sus cercanos como sacrificio. Incluida su maestra, a la cual mató para así evitar que se propague un virus, en el avión donde ella estaba. Siendo uno de los momentos de gran vacío del personaje, porque pese a seguir estos ideales, cada vez termina más muerto por dentro. Sin capacidad de disfrute en la vida. Solamente siendo una máquina de matar y de cumplir sus deberes. Sus métodos también son todo lo contrario a lo que se considera honorable, siendo capaz de manipular, traicionar y aprovecharse de cualquier situación para cumplir con sus objetivos. En la misma guerra por el Grial, cuando todos estaban de acuerdo con eliminar a Caster, él estaba dispuesto a sacrificar a los niños, con tal de obtener ventaja en la guerra para alcanzar el Grial. Otros actos bastante hijo puta, fue cuando arruinó el combate honorable de Saber y Lancer, para hacer que este último se quite la vida, al amenazar a la mujer del máster de Lancer. Y por si fuera poco, traicionándolos al eliminarlos por cortesía de Maya. Dando un punto con esto, están en una guerra, y lo único que importa es ganar. En relaciones lo mismo, cuando nació su hija él estuvo bastante apartado, tratando de protegerse de no generar muchos sentimientos, mientras parece estar en penitencia creyendo que no merece tal lujo como una familia. Siendo realmente muy poco afectivo con su esposa, lo mismo con su amante Maya, porque sí, este weón es infiel. A ella igual la usa como herramienta, para que haga el trabajo sucio, utilizándola y estando dispuesta a sacrificarla de ser necesario. El punto más resaltante de dicha ideología, es cuando Grial lo trolea, mostrándole las terribles consecuencias de su forma de actuar, con el ejemplo de salvar y dejar hundirse a los barcos. Donde el Grial tomando la voluntad de Irisville, junto a la corrupción de Langrama y Yu, le ofrecen una segunda opción, quedarse con su familia y que el resto se joda. Kiritsugu con el dolor de su alma, no duda en eliminar a su hija y esposa con sus propias manos y rechazar el Grial. Al darse cuenta, que este no puede dar un deseo con soluciones o métodos que sean desconocidos para dicho usuario. Kiritsugu es una persona que tenía buenas intenciones, en un inicio seguramente hizo el bien, al eliminar lacras indeseables, eso se le aplaude, pero al haber llevado sus ideas y vida al extremo, terminó habiendo inocentes sacrificados con sus métodos. Esos resultados y culpa solo consiguió corromperle, atormentarle y hacerle sentir de la mierda. Habiendo tomado una responsabilidad demasiado grande sobre sus hombros. Su único momento de salvación fue haber ayudado a Emiya Shirou, el único superviviente de la tragedia, obteniendo lo más cercano a la redención o la salvación, después del desastre que ocasionó.
Pero al final del día, con fallas y aciertos, es un protagonista interesante, y su estado mental refleja muy bien lo que sentiría un humano a los pies de Kiritsuru. Fate Zero no es una serie perfecta, como se dijo en sus primeros años, cuando salió incluso se decía que era la mejor serie de la historia, siendo esta una opinión muy común, obviamente dicha frase es una valoración exagerada. Pero es una serie que se defiende bastante bien y es lo suficientemente destacable como para recomendarla a cualquiera. Al menos para mí, es la mejor serie de toda la franquicia de Fate y con una distancia bastante amplia sobre las demás. Las peleas son de lo mejor junto a las de la ruta de Sakura, no interrumpen sus combates por razones tontas como en Unlimited Blade Works, los personajes son más inteligentes que en las rutas de pubertos. Por lo que en efecto es lo mejor de Fate y la única obra de esta franquicia que es realmente destacable. Si te ha gustado el video suscríbete, dale me gusta y comenta, me serviría para superar el algoritmo y hacer otro video comparando todas las Fate si nos va bien.